Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Iniciamos una nueva serie para conversar sobre los siempre polémicos temas de masculinidad y feminidad bíblicas. ¿Son correctos estos conceptos? ¿Somos iguales? ¿Nos complementamos? ¿Cómo entender los conceptos de Génesis capítulo 1 y 2 aplicados al hombre y la mujer? En De Peras y Manzanas queremos hablar sobre estas y otras preguntas junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana. Súper edificante. Excelente podcast para conocer más de Dios en temas prácticos de día a día. Normalmente los escucho en Spotify, pero comenzaré a hacerlo aquí para apoyarlos en esta plataforma. Saludos. Eso es Dragon City no me gustó. Bueno, ese es un nombre pero usuario. a nosotros sí nos gustó. Muchas gracias. Sí, hay en Apple Podcast. Ahí puedes dejar tu reseña acerca del podcast. Gracias por los que lo han estado haciendo. Eso nos ayuda también a difundir. Tenemos en Spotify ya 113 5 estrellas. Así que muy bien. Y personas que también están escribiendo. Ya ahora tenemos habilitada la posibilidad de en cada episodio escribir, dejar algo, comentar. Preguntas. Sí, entonces ahí lo pueden ver en algunos episodios anteriores. Hay varios que nos escriben por interno, ¿no? De forma personal, tanto a ti como a mí, y está muy bueno y la verdad siempre nos anima, pero está bueno poder compartirlo. No pagamos publicidad por lo que hacemos, entonces de forma orgánica esto nos permite que otros puedan conocer y la verdad nos sigue sorprendiendo la oportunidad que Dios nos da desde acá, desde nuestro amado Querétaro, poder sumar un granito de arena a otros lugares. Sí. Así que bueno, empezamos serie nueva. Serie nueva. Si has escuchado No mezclemos peras con manzanas, de ahí sacamos el título, porque esto se trata de peras y manzanas. O sea, dos cosas que son muy difíciles de mezclar, pero Dios en su infinita sabiduría lo ha mezclado. Es los hombres y mujeres. Y tratar de entender cómo es la manera correcta, voy a usar una palabra muy trillada, bíblica, de poder interactuar hombres y mujeres, tanto en un contexto de casados, pero también, o sea, simplemente viviendo en esta sociedad. Y esto no es acerca de matrimonio. Claro. Incluye matrimonio, pero va más allá. Sí, no es de ese tipo de cosas. Pero estamos hablando, los teólogos hablan de complementarismo e igualitarismo. ¿No? Sería un buen punto de partida, ¿no? Estamos hablando, en otras palabras, estamos hablando qué es el rol de un hombre, de una mujer en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Vamos a discutir si rol es una buena palabra o no, pero bueno, pero partamos quizás entendiendo que hay dos corrientes que quizás son las más conocidas. Sí, en algún momento vamos a ver qué dice la Biblia. Sí. Hay ciertos versículos que se usan para que cada uno tire en su lado, ¿no? Claro. Porque hay ideas y conceptos que tenemos, entonces usamos la Biblia para respaldar esos conceptos. Ambas posiciones dicen ser bíblicas. O sea, estamos hablando dentro del mundo cristiano y esos dos conceptos va a depender quién los define, ¿no? Pero una definición sencilla la tiramos. Igualitarismo dice, hombres y mujeres son iguales en todo ante Dios sin distinciones de roles. O sea, hombre y mujer iguales en todo ante Dios sin ninguna distinción de rol. Va a ser necesario en algún momento definir rol, pero bueno, eso dejémoslo para más adelante. Y complementarismo es hombres y mujeres son iguales en esencia, pero con distintos roles funcionales y por eso ampliamos. Dice, en la sociedad, en el hogar y aún en la iglesia. O sea, la más común que vemos es no, en esta iglesia no permitimos pastoras. Claro, no queremos. Entonces eso sería complementarismo. Y el que lo permite serían igualitaristas. ¿No? Sí. Y yo no sé si te pasa, pero siento que últimamente se ha caído mucho en una dicotomía que no necesariamente es una dicotomía bíblica. Y es como que a fuerza, todavía recuerdo hace muchos años atrás, estábamos de jefe consejeros en Chile, en los campamentos de Palabra de Vida, y vino alguien de un seminario teológico a ayudar durante el verano. Y cuando se presentó me dice, hola, ¿cómo está? Una pregunta, ¿elección condicional o incondicional? Pero fue lo primero que me dijo, o sea, ni siquiera fue un hola, ¿cómo estás? Mi nombre, qué bueno, vengo a sumar como parte del equipo de consejeros. Él quería discutir de teología, pero partió ahí. ¿De qué lado te pones?
o es blanco o es negro. Y yo creo que hay algunas cosas que son dicotómicas, pero son las menos. Y no sé hasta dónde quizás muchas personas terminan eligiendo el menos malo, porque yo soy tanto porque no soy esto. Ajá. ¿Viste? Y no sé si hasta dónde estas dos ideas, personalmente creo que me gustaría proponer no sé si un híbrido o una idea de vamos a lo que dice el texto y tratemos de establecer quizás algo un poquito más amplio. Y vamos a lo que no dice el texto también, porque yo creo que muchos de los asuntos es porque nosotros queremos que la Biblia diga algo acerca de esto, ¿no? Y muchas veces nos incomoda el hecho de que digamos, no, la Biblia no tiene nada que decir en cuanto a este tema. Y ustedes tienen que usar sabiduría, tienen que usar su entendimiento de todas las otras áreas de la vida para llegar a una conclusión en cuanto a esto. No es un principio si la Biblia no lo establece como tal. Claro. Si no se encuentra en la Biblia, entonces podría ser una postura, podría ser una preferencia. Pero muchas veces las personas lo que quieren encontrar es un principio acerca de cómo deben interactuar como tú dices, ¿no? en la sociedad, en la iglesia, en la familia, hombres y mujeres. Sí, y perdón que te interrumpa, porque pienso no solamente a nivel matrimonial, ¿no? O sea, esto tiene... ¿Por qué hablamos de este tema? Porque creo que estamos en un momento donde como sociedad estamos muy polarizados, ¿no? Hay un feminismo militante que siento que responde a un machismo estereotipado de una sociedad, entre comillas, judeo-occidental cristiana. Entonces, como que de los dos extremos se atacan y se asume ¿cómo se llama la falacia del hombre de paja? O sea, sí, tú crees esto. Entonces, tú no eres feminista, por lo tanto, seguramente tú eres homofóbico, ¿cómo se llama? Heteronormativo. Y no, simplemente no. Entonces, como que siento que esa polarización no ayuda. Aún recuerdo en Chile, porque no solamente tiene que ver con el tema de matrimonio, sino que cuando se presentó por primera vez una candidata mujer a las elecciones presidenciales, y la mayoría de los pastores empezaron, bueno, ¿y es bíblico que un cristiano vote por una mujer? Independiente de cuál era el color político de la mujer, pero no, porque es autoridad y la mujer no está puesta para ejercer autoridad, porque los principios esos trascienden en la sociedad. Sí, yo me acuerdo de una persona creyente, tenía un problema muy grande de tener una jefa. Él sentía que su mandato bíblico era no hacerle caso a una mujer. Que esté sobre él como autoridad en su trabajo. Pero era tu jefa. Y te paga. No duró mucho en ese trabajo. Pero sí, o sea, son situaciones que después van teniendo repercusiones en muchas otras áreas. Entonces, sí tiene exactamente. Pienso en un grupo de amigos y es como que, hay un grupo de amigos, hombres, mujeres, y es que vamos a hacer algo. ¿Y quién tiene que liderar ese grupo? Y el hombre. ¿Por qué? Sí. O sea, es como que se empieza a ampliar, inclusive creo que es John Piper, en esa, pregúntale a John Piper, ¿viste? Y le preguntan, o no sé si le preguntan, sí, le preguntan y él asume que esa pregunta es importante. ¿Debería una mujer ser policía? Y como suele ser Piper, dice mucho y no dice nada, pero es como que, bueno, puede ser, lo que pasa que vas a estar, y era como que no lo dice directamente, pero dice, ups, está medio complicado. Wow. ¿Viste? Entonces es como, este tema sí creo que es importante, sí, porque ambas posturas que hablábamos recién dicen tener la razón con la Biblia abierta, pero tiene implicancias. Porque hemos visto... Aún una implicancia muy, muy personal en cuanto a familias. Yo he escuchado mujeres decir, bueno, pero yo no crezco espiritualmente porque mi esposo no me guía. Claro. Y hay esa idea... Él es el sacerdote de la familia. Entonces, si él es el sacerdote y no me está dando lo que yo necesito espiritualmente, entonces yo no estoy madurando. Entonces, todavía estoy buscando el versículo ese, pero está bien. No te preocupes. O sea, pero toda la carga espiritual cae sobre el hombre de la familia, y no porque él no está entrenando a sus hijos, no está trabajando en la vida de su esposa. Ojo, son cosas excelentes. Sí, hombres, si tienes la oportunidad. Por favor. No malinterprete. Lo que creo que no se vale
Y ya estamos entrando en el tema, ¿no? Sí, estoy mostrando mis colores, ¿no? Pero lo que creo que no se vale es que la mujer diga, yo no estoy creciendo, o sea, mi falta de relación con Dios es a causa de... Pero espérate. De su vagancia espiritual. Sí, pero tu marido no murió en la cruz por ti. Bueno, pero es el sacerdote. Pero tu marido no es el Espíritu Santo. Bueno, o sea, pero yo me someto. O sea, ¿te das cuenta? Ojo, estoy siendo abogado del diablo. No, totalmente. Pero ¿a dónde vamos? Creemos que es importante porque sí tiene que ver con cosas muy personales, familiares, aún padres, qué sé yo, tienen hijos, hombre y mujer, y es como que, bueno, como tú eres el hermano varón, tú tienes que mandar a tu hermana. Lo he visto. O sea, no estamos distorsionando, es la realidad. Lo que decías tú a nivel laboral, a nivel de amigos, a nivel de sociedad y a nivel de iglesia. Sí. Bueno, ahí están todos los... No sé si va a ser así. La idea es poder conversar sobre este tema. Sí. Pero quizás un buen punto de inicio podría ser ir a Génesis. No sé, porque hay algunos que dicen, bueno, bueno, ya estamos en esta, ¿no? Va a estar picante esto. Nine Marks, por ejemplo, en español, tiene ahí todo un curso de... ¿Lo vas a poner en los recursos? Sí, ahí está. Sí. O sea, recomendado para leer, no para... o sea, yo lo tomaría con mucha pinza. Son fuentes. Personalmente no lo ponemos como recomendación. No estoy de acuerdo con todo lo que dicen. ¿Okay? En su curso de masculinidad y femineidad bíblica, habla de una introducción a la teología bíblica de género. Y es interesante porque ellos dicen, vamos a Génesis, y en Génesis 1 y 2 lo que vemos es que hay una teología bíblica de género, donde en la creación ya hay una distinción de rol. Entonces, vamos a Génesis y analicemos Génesis. Leo lo que dice. El igualitarista sostiene que Dios creó a los hombres y a las mujeres como iguales en todos los aspectos, punto y final. Y que Génesis 1, 26 y 27, donde dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que no hace ninguna distinción entre el hombre y la mujer en la medida que ambos están hechos igualmente a imagen de Dios. Un complementarista, dicen ellos, en cambio sostiene que el hombre y la mujer fueron creados por Dios como iguales en dignidad, valor, esencia y naturaleza humana, pero también distintos en su rol. Y ellos dicen, van a Génesis 2 para ver eso. ¿Okay? Y Génesis 1, 26 y 27 dice que son igualmente creados a imagen, son humanos, pero en el capítulo 2 hay roles distintos porque se complementan. Listo. Partamos hoy por ahí, ¿te parece? Génesis 1 y 2. Claro, ok. Sí, empecemos con Génesis capítulo 1, porque siento que eso es la base de todo. Y cuando comenzamos aquí tenemos que entender que esta cuestión de imagen de Dios se aplica a los dos. Sí. Se aplica a tanto hombre como mujer. Dice, hagamos, Génesis 1:26, al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hay personas que tienen una idea distorsionada de imagen y semejanza y dicen, bueno, como Dios se presenta como hombre, el hombre es más imagen que la mujer. Esa es una. Sí, pero cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, después continúa. Sí. Y dice que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos. Entonces, o sea, imagen, y lo hemos hablado ya varias veces si nos has seguido mucho tiempo, esta cuestión de imagen tiene que ver con un rol de reinar, una función de reinar como seres humanos sobre la tierra, de ser parte de la familia de Dios. No hay distinción de género. No, para nada. Lo hablamos en la serie de en Mundo Sobrenatural, que es este concepto de imagen. Hay un comentario que recomiendo. Lamentablemente no está en español, está en inglés, pero el comentario de NIV, NBI con aplicación, de John Walton. Está excelente comentario, súper, o sea, meticulosamente académico, sin ser pesado, porque es los comentarios NBI con aplicación. Ahí explica muy, muy bien esta idea de imagen como vicerregentes de Dios, como representantes de Dios, y explica cuál era este concepto que lo explicamos en la serie anterior, hace 2 series atrás, de que en otras culturas ser los representantes de Dios. Y eso es para ambos. Sí. O sea, en Génesis 1 no hay distinción de rol, ¿correcto? Ambos son creados a imagen de Dios, por lo tanto a ambos se les delega la misma función, que es gobernar sobre la creación. Ambos
ambos son puestos como ¿cómo se le diría? Como el pináculo de la creación, Ajá, como sí. porque son los representantes de Dios en la creación. En cuanto a imagen y semejanza, solamente quiero leer acá, estoy buscando, dame un segundo, porque creo que ahí donde empezamos a tener ciertas distorsiones. Mira, aquí está. En un libro de una mujer complementarista dice: cuando Dios creó al varón y a la mujer, Él tenía la dinámica de su propia relación en mente. Ok. El Señor creó dos sexos para reflejar algo acerca de Dios. Él modeló la relación entre el varón y la mujer a partir de la relación nosotros-nuestra que existe dentro de Dios. Mary Kassian en su libro Mujer Verdadera 101. Y el concepto que ellos colocan es que la idea de ser creados a imagen, fíjate, en otro libro que tiene que ver con la misma Mary Kassian, dice: Dios creó Dios creó el matrimonio para reflejar la estructura de autoridad que existe dentro de la deidad. O sea, ellos dicen que ser creados a imagen de Dios, y ahí nos metemos ya en teología. Vamos a hablar de esto en varios episodios, pero es como ellos dicen: ¿cómo se maneja la Trinidad puertas adentro? Puertas adentro. Se maneja diciendo son complementarios, igual como un matrimonio. Son iguales, pero son distintos. Son iguales en esencia, pero distintos en función. Y es como que llegan a explicar imagen, que fueron creados a imagen de Dios. Entonces, a fuerza, como fueron creados a imagen de Dios, uno tiene que tener autoridad sobre el otro para que funcionen. No sé si me explico. Sí, pero eso lo están sacando de el rol de Jesús, ¿no? Claro, pero ellos lo dicen, eso es parte de ser creados a imagen de Dios. O sea, ¿entiendes? Es como, así como la Trinidad, exacto, como son creados a imagen de Dios. Hay un par de suposiciones. Uno, de que el nosotros es la Trinidad hablando a sí mismo, lo cual hablamos en Sobrenatural. Exacto. Que no, o sea, tiene que ver con Elohim, ¿no? Y dos, hay una cuestión, ¿no?, de roles de la Trinidad que se van sacando de diferentes lugares por inferencia y por ciertas cosas, pero después metiendo eso todo en la mezcla, diciendo ahora hombre y mujer fueron creados para reflejar esas características de la Trinidad. ¿Y por qué lo menciono? Porque si vamos a ir a Génesis, tenemos esa idea queda descartada, ¿no? Mira, ¿ves? Leo otra expresión de personas complementarias. Dice así: la imagen de Dios no puede ser completamente reflejada sin los elementos de gobierno, sumisión y unión. ¿Gobierno? Sumisión y unión. O sea, si como somos seres creados a imagen de Dios, a fuerza tenemos que tener esos elementos en nuestras relaciones. El tema es que eso es una inferencia de que es imagen de Dios, y es no entender cuál era el concepto que se transmite en Génesis capítulo 1 de imagen de Dios. Sí. Que fue dado a ambos y que no tiene que ver con ningún sentido de quién manda, ¿no? Sino tiene que ver, ustedes son mis representantes en la creación. Eso es todo lo que es imagen de Dios. Bueno, tiene otras implicancias, ¿no? Pero no va por una cuestión de autoridad. Y quiero abrir un paréntesis aquí, porque yo creo que es muy importante entender de que cuando estamos tratando con estos tipos de libros, que según vienen de fuentes bíblicas y todo, o sea, ojo, es muy bueno poder leer libros más allá de la Biblia, de personas que han estudiado y que nos pueda dar un poco de luz en cuanto a ciertos temas. Pero tenemos que entender de que ellos están manejando el mismo texto que nosotros. Claro. ¿No? O sea, entonces ellos sí, quizás han hecho otros estudios y han leído otros teólogos, lo cual está súper bien. O sea, sí. Saben que nosotros nos encanta meternos en eso. Pero ellos están manejando el mismo texto. Entonces ellos hacen inferencias, suposiciones, hacen vínculos donde quizás puede haber o quizás no. Claro. Lo digo simplemente para que no te tragues las conclusiones ajenas sin haberlo visto, desmenuzado un poco y, o sea, tratar de entender de dónde sacaron esto, ¿no? Porque muchas veces van a tirar cosas, sí, porque todos saben que ¡paz! Y lo tiran. Y es como que, a ver,
explícame bien. Es chistoso, el otro día me puse, mi hermano me escribió y dice, oye, ¿qué onda con Jesús? Y yo, ¿cómo? ¿Qué onda? Dice, sí, Jesús es Dios porque, o sea, ¿cómo sabemos? ¿Cómo es el texto? O sea, ¿cómo sabemos que Jesús es Dios? O sea, y no simplemente fue el primero de la creación. Y dije, le dije, ¿qué estuviste leyendo? Te estás metiendo en una discusión muy, muy antigua. Pero él se frustró porque empezó a preguntar a varias personas y decía, yo le pregunto y me miran como hereje y no me responden la pregunta. Dice simplemente, porque sí, porque claro. así es, porque así es lo que creemos. Y creo que no, o sea, después me metí con él, estuve viendo, vimos algunos textos en Hebreos capítulo 1, volví a ver el debate de, ¿cómo se llama? Arianismo, ¿no? Arrianismo. Entonces, o sea, el primer concilio 300 después de Cristo, eso era el tema que estaban tratando. Claro. Entonces, ok, perdón, es un paréntesis largo, pero lo digo porque al tener acceso a este mismo texto, tenemos que tener cuidado. Sí. Porque vamos a leer cosas de autores hasta que respetemos mucho, que son muy buenos, sí. que son muy buenos en algún tema, y después se meten en otros temas y dicen, mira, hay inferencias, sí. hay lo que están suponiendo que nos va llevando en otra dirección. Y qué bueno que lo dices, porque recién mencioné con nombre, no porque quiera denostar a alguien, sino hay libros muy buenos de esta mujer, Mary Kassian, pero lo que hemos observado y lo que hemos podido ver aún en la práctica es que ideas distorsionadas, tanto igualitarias como complementarias, son lugares propicios para distorsiones de todo tipo. Sí. Entonces, no nos descifren, pero ¿de qué lado están? No estamos de ninguno de los dos, porque en ambos extremos ocurren distorsiones, en ambos extremos situaciones muy lamentables. Y un poco el espíritu de esto es, a ver, tratemos de poner las cosas un poquito más, no sé si en orden, pero vamos al texto, sí, ¿no? Sí. ¿Y por qué partimos por imagen y semejanza? Porque al ser creados a imagen, en círculos complementarios se le asigna un concepto de rol. Ajá. Y ahí está el problema. Desde ahí. Y Sí. ahí partimos con el pie izquierdo. Y creo que ahí también hay un tema mayor, que lo encuentras en muchas otras áreas, pero es donde quieres tomar un tema secundario, Ajá. algunos lo llamarían postura, y elevarlo a un principio Exacto. bíblico y respaldado por la Escritura. Entonces, a fuerzas, esto se encuentra en la Escritura. Y cuando ves el argumento dices, está bien flojo. Sí. A ver, no sé de qué se habla, pero en algún punto quiero hablar acerca de la eterna subordinación del Hijo. Vamos a hablarlo. No, eso es... Paréntesis. Alex tiene este tema trabado. la subordinación eterna del Hijo. Porque Grudem habla de eso. Ahí vamos a meternos con eso. Pero quiero hablar de algo en cuanto a Génesis 1 y Génesis capítulo 2. Uh-huh. Porque muchos dicen, pero ves, mira, Dios los creó en Génesis capítulo 2, como leíamos recién en lo que dice Nine Marks, y ya dio roles asignados. Ajá. Pero cuando uno va a Génesis capítulo 1, el ser creados a imagen de Dios es la identidad dada a Adán y Eva. Uh-huh. Ustedes son mi imagen, ustedes son mis representantes. O sea, ¿qué significa de ellos? ¿Qué significa eso? Que en esencia, su identidad estaba dada por ser representantes de Dios en la familia terrenal. Uh-huh. No estaba dada por su rol. ¿Entiendes? Claro. Mujer, tu esencia es ser la ayuda idónea de este hombre. No, esa no era su esencia, no era su identidad. La identidad de el hombre y la mujer en Génesis capítulo 1 es ser la imagen de Dios. Por lo tanto, identidad y rol no puede ser lo mismo. Creo que acá hay algo fundamental, porque cuando empezamos a hablar del concepto de rol, pero ¿cuál es tu rol esencial como hombre? Se iguala a identidad. Sí, porque tú eres como hombre, proveedor, y no son cosas malas, pero cuando yo igualo las funciones que yo hago como mi identidad, es donde empieza la distorsión y es donde llevamos conceptos a donde no van. Creo que Génesis 1 lo que nos muestra es que hay una identidad dada a Adán y Eva que tiene que ver con ser imagen de Dios. Uh-huh. Nosotros en Cristo también tenemos una identidad dada, ser hechos hijos de Dios. Y cuando vamos a Gálatas capítulo 3,
verso 26, dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y fíjate, en Cristo, la nueva creación, ya no hay judío, no hay griego, no hay distinciones. O sea, tú entre comillas, tu rol de ¿qué naciste? Aquí no pesa aquí. No, hay una identidad más grande. Esclavo ni libre, tu condición sociocultural. Claro. Pero dice hombre ni mujer. ¿Y eso? O sea, no está diciendo que no hay hombre y que no hay mujeres. Está diciendo tu identidad no está en el hecho de ser hombre ni está en el hecho de ser mujer. No sé si me... Que algunos igualitaristas lo usan ese pasaje para decir, ¿ves? No hay distinción, no hay diferencia. Entonces lo toman por otro lado. Exacto. Pero sí, ese versículo está hablando acerca de nuestra identidad. Dice, no lo define todas estas cosas. No, sino que ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando yo, como dices tú, del extremo igualitarista, ¿ves? No hay ninguna distinción, pero la biología me muestra que hay diferencias. ¿Cómo lo hacemos? Sí. Y del lado complementario se quiere tomar que el ser hombre y ser mujer es tu identidad. Entonces, claro, hay mujeres que van por la vida pensando que ser mujer es lo que su esencia más fundamental. Entonces, si no se casan, son mujeres incompletas. Si no tienen hijos, son mujeres incompletas. Porque su esencia de identidad es ser mujer. Claro. Y no es así. Sí. Nosotros somos imagen de Dios y hoy en Cristo somos hijos de Dios con la misma, en esencia, con el mismo, ¿cómo es? Encomienda de Génesis 1. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, extender el reino de Dios, ser los representantes de Dios. Esa es en esencia nuestra identidad. Si yo pongo eso claro, creo que partiendo de una identidad clara, podemos hablar, a ver, ¿qué es esto de complementarismo? ¿Qué es esto de igualitarismo? ¿Qué son las funciones? Porque la realidad es que la biología, ¿qué nos muestra? La mera observación nos dice que, o sea, no hay que ser brillante para darnos cuenta que peras y manzanas no son lo mismo. Sí, somos diferentes y eso tiene implicancias. Pero, a ver, continuamos a Génesis capítulo 2 para ver también, porque en versículo 18 dice que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. La Reina Valera dice ayuda idónea. Hay personas que piensan que se deletrea diferente, que es ayuda idónea. No, es idónea, propicia, okay, correcta, adecuada, como dice la NBI. Y muchas veces esa frase también, cuando lo tiran, ya sabes de qué campo son, ¿no? Porque es una palabra... ¿Cómo lo explica? Es una frase gatillo, ¿no? Sí, porque, o sea, si es la mujer, porque yo soy la ayuda idónea, entonces yo no puedo tal o cual. Bueno. O el hombre diciendo, no, porque yo voy y emprendo y hago, y mi mujer es mi ayuda idónea. Leo lo que dice Naim Marx, una complementarista. Dice, un complementarista sostiene que hombre y mujer fueron creados por Dios como iguales. O sea, Génesis 1. Pero como veremos en Génesis 2, al hombre se le dio la responsabilidad de una autoridad amorosa sobre su esposa y la mujer debía ofrecer una ayuda voluntaria, alegre y sumisa al hombre. Ok. Entonces... Porque dice, como veremos en Génesis 2. Y yo leo Génesis 2 al revés, al derecho, patas arriba, patas abajo. Yo no veo eso. En inglés. Es más. Esa palabra, ayuda idónea, en hebreo es la palabra eser. Sí. Eben eser. Eser es ayuda, socorro. Se usa solamente de una persona más en la Biblia. Jehová. Salmo 54:4 dice, pero Dios es el que me ayuda, es mi eser. El Señor es el que sostiene mi alma. Entonces, Dios no estaba dándole a Adán un ayudante, no. Como dicen en México, un chalán, sí. Quien le pueda seguir y dar las herramientas cuando está arreglando su coche. No, esto es algo que va a completar lo que le hace falta a Adán. Era algo mucho más grande de lo que muchas veces se toma, ¿no? La ayuda idónea. Y es muy interesante. Walton explica ahí en el comentario de NIV, él dice que estos dos conceptos son dos palabras súper complejas. Primero, cuando va al concepto de ayuda, como dijiste tú muy bien, aplica a Dios.
¿no? Entonces, Dios no es chalán de nadie. Así que ese es un primero. Y un segundo es, bueno, ¿cuál es este concepto de adecuado? ¿No? Y él explica algo muy interesante. Dice que es una palabra que no aparece en ningún otro lugar. Entonces dice, los comentaristas se rompen la cabeza tratando de decir, a ver, ¿qué es lo que quiso de alguna forma comunicar hablando de ayuda, esta ayuda idónea, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos nos tenemos que meter con las costillas y todo eso, sí, ¿no? sí. Porque, perdón, ahí dice, ¿ves? Sacó la costilla y de ahí la hizo y para que... Pero fíjate lo que leíamos de Neymar, para ofrecer una ayuda voluntaria. Y no vemos eso. Es muy interesante porque uno dice, bueno, fíjate, solo el hombre puso nombre a los animales, la mujer no. Personalmente creo que eso es desnaturalizar la esencia del relato de Génesis. No está contando un cuento el autor de Génesis. Está explicando los toledot, los principios. Y es muy interesante porque creo que es Walton que lo dice, que lo mencionas mucho, el Gilgamesh. Uh-huh. Dice que el ser humano, o el primer ser que en la epopeya, ¿no?, de Gilgamesh, sí. Dice que para él le fue suficiente estar con complemento con un animal. Hasta que, mira el relato, hasta que una prostituta lo convenció de que no era lo mejor. Entonces, un comentarista dice, no es que Génesis fue escrito necesariamente para contrarrestar lo otro, pero el contrapunto es evidente. Uh-huh. O sea, mientras las demás civilizaciones decían, no es necesario alguien aquí, la cosmovisión bíblica va en total otra dirección. El hombre más bien se aleja de los animales para decir, a ver, soy un ser que al ser creado a imagen de Dios, con todo lo que vimos en la serie de seres espirituales, no puedo estar solo para ser la familia de Dios en la tierra. ¿Dónde está el equipo? Y ahí es donde surge la mujer. Entonces, sí, inferir que Génesis 2 ya hay un rol, el hombre era el que labraba el huerto y iba con la pala, y la mujer le hacía sándwiches. Le hacía sándwich, le hacía el café, le daba mate, según la cultura que lo quiera interpretar, es distorsionar el texto. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Aún esa... lo que dice Jehová en versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. Hay personas que toman eso como un principio, no, porque uno se tiene que casar porque no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, Pablo dijo, quisiera que estén como yo, claro, soltero. Yo creo que esto más bien apunta a la necesidad de comunidad del ser humano. O sea, el ser humano no fue hecho para estar solitario en comunión con él y Dios, nada más. Independiente de otros seres humanos. Dios creó el ser humano para comunidad con otras personas. Sí. Entonces, sí, creo que hay muchas cosas, especialmente en estos primeros 3 versículos de Génesis, que hace que nosotros vayamos distorsionando este tema de roles, y cuando también queremos forzar algo que es parte de una historia mucho más grande, solamente acerca de la interacción entre hombres y mujeres, sí vamos creando problemas. Pero, a ver, veamos la cirugía, ¿no? Sí. Dice, sin embargo, nos encontró, entonces, versículo 21, Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras ésta dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Entonces, tenemos... ¿Cuál es ¿cómo se llama? La aplicación poética, dígalo, por favor. Dios no hizo a la mujer del pie para que él la pisoteara. No la hizo de su cabeza para que ella estuviera sobre él, sino que lo hizo de la costilla para que le pudiera abrazar. Hermoso. Increíble. Pero cero sustento bíblico. No, desafortunadamente. Costilla es una traducción desafortunada, porque en realidad es el lado. Sí. Sacó de un lado. De un lado. Una parte. Entonces es casi como que lo abrió a la mitad. Porque acuérdate, ¿qué es lo que dice Adán?
Dice, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Entonces como que lo parta a la mitad y hace a la mujer de un lado del hombre y ya dice cierra la herida. Entonces, o sea, no te enfoques en eso de la costilla. Hay personas que dicen, no, ves que el hombre tiene una costilla menos. Bueno, hay algo interesante. La palabra costilla nunca se usa anatómicamente en el resto del Antiguo Testamento. Nunca. O sea, si vamos a usarla anatómicamente en Génesis, sería la única excepción. Cuando se usa esta expresión en el resto del Antiguo Testamento, es una expresión para hablar del lado. Sí. Se usa del lado del templo. Y estaba al lado del... No dice la costilla del templo. Dice o sea, siempre se refiere al lado como la contraparte. Y son muchos los que creen que quizás la mejor traducción de la ayuda esta idónea sería la apropiada, pero como contraparte de. ¿Viste? Como el contraparte en el sentido de es lo mismo, pero no es lo mismo. Y ahí es donde hay una tensión que suele ser la paradoja propia de todo lo que hemos estudiado. Sí. ¿No? Y ojo, perdón, ando con muchos paréntesis, pero quiero abrir otro paréntesis porque también hace un par de semanas alguien me dijo, oye, mira, yo tengo un problema con esto de que siempre estás volviendo al texto original, que el hebreo, que no sé qué, que no significa lo que dice. O sea, ¿dónde está el rol del Espíritu Santo para entender estas cosas? Entonces, fue una buena pregunta y como que lo tuve que masticar un rato, pero después dije, mira, hay cosas que, o sea, la Biblia tiene una complejidad infinita. Sí. O sea, son las profundidades. El mismo Pablo, el apóstol Pablo dijo, las profundidades del misterio, del conocimiento de Dios. O sea, ¿quién ha sido su consejero? Entonces hay un concepto de que la Biblia, la Escritura, es un abismo sin fondo. Sí. O sea, hay profundidades que podemos pasar toda nuestra vida tratando de entender. Sí. Y nunca vamos a llegar al fondo. Okay, por un lado. Por otro lado, hay cosas, como dijo Jesús, que los niños pueden entender. Gracias, Señor, porque has escondido esto de los sabios y lo has revelado a los niños. Entonces, hay cosas que una lectura en tu idioma, en la versión que tú quieras, lo vas a entender. ¿Qué necesitas entender? En la Escritura, tú necesitas que Dios te ama. Dios envió a su Hijo Jesucristo como el rescate. Y si tú pones tu confianza en Él, si tú le pones como tu Dios por encima de todos los otros dioses, tú crees en Él para tu rescate, entonces serás salvo, porque Dios es justo y Él te salva. Si tú reconoces tu necesidad de Él, no reconociendo tu pecado. Okay, eso lo puede entender quien quiera. Después hay otras cosas. Hay cosas de contexto, donde quizás el apóstol Pablo está citando algo, ¿no? Porque tal cual versículo. Entonces yo tengo que saber el Antiguo Testamento. Sí. Tengo que saber qué dice el Antiguo Testamento, qué está sucediendo en el Antiguo Testamento. Después hay otras cosas que tienen que ver con ciertas frases. ¿Y qué quiere decir esta frase? Bueno, ahora entendamos de que no fue escrito en español, claro. Fue escrito en hebreo. Y después, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, a esa... a esa forma de pensar, ¿no? Sí. Decir, no, o sea, esto de entender el hebreo, esto no sirve porque el Espíritu Santo te va a revelar. Sí, el Espíritu Santo te va a dar exactamente lo que tú necesitas y te va, o sea, tú vas a tener que entender de que hay profundidades que tú tienes que escarbar. Sí, y Él nos va a guiar a toda verdad. Sí. Nos dice que nos va, ¿cómo se llama? No va a estudiar por nosotros. Exactamente. Y creo que hay algo que dijiste y es esencial, y volviendo al tema, porque en cuanto a salvación lo entendemos claramente. Y uno dice, bueno, pero estas doctrinas, entre comillas, secundarias, no sé si es correcto llamarles secundarias, tienen una implicancia muy práctica. Y quizás la falta de tener pensamiento crítico, porque ni siquiera es, no sé lenguas originales, no importa, pero un pensamiento crítico. Analicemos Génesis 1 y 2. ¿Puedo decir que ahí se refiere a que el hombre es el líder sobre la mujer? Como dice Neidmark. O sea, claro, y esta es la razón por la cual dije todo eso. Porque el argumento que se usa para sostener eso es un argumento textual. Sí.
es un argumento que tiene que ver con palabras. Es un argumento textual sobre la base Exacto. Si tú vas a armar toda una doctrina acerca de que no, Sí. porque la mujer fue formada de la costilla. Ok, a ver, entonces veamos qué dice, qué significa costilla. Claro, y fue ayuda, por lo tanto, Adán es líder. Exacto. Y ahí hay un problema, porque el concepto de ayuda, lo que tú decías aquí, que aplica a Dios en el resto del Antiguo Testamento, no podemos entenderlo como lo opuesto a líder. O sea, el hecho de que sea ayuda no significa que el otro es líder. Esa es la inferencia que hacen para sostener una posición. Y yo creo que ahí está el problema. Cuando yo tengo una idea preestablecida, Ajá. voy al texto, voy a leer el mismo texto que quizás lee el otro, pero yo ya tengo una posición. No podemos asumir que el concepto de ayuda es la contraparte al líder, porque Dios, cuando es ayudador, no significa que yo soy el líder. O sea, simplemente está hablando de una función, ¿no? Y creo que aquí hay un concepto muy importante que quizás no lo hemos marcado mucho, pero tiene que ver con el título del episodio de hoy, ¿no? Esta idea de sentido de equipo. Si uno va a Génesis capítulo 1 y a Génesis capítulo 2, tratando de entender perspectiva de género, a ver, ¿qué implica ser, cómo están puestos el hombre y la mujer en esta familia de Dios? Lo que uno ve es que hay un sentido de equipo único. Ambos son creados a imagen de Dios. Ambos reciben la responsabilidad de ser representantes de Dios como parte de la familia terrenal de Dios. Ambos se complementan. Tú lo dijiste una vez, no se completan, porque no nos completamos. Si no, sería Colosenses 2, estaría mal, ¿no? Y estamos completos en Él. Creo que es Colosenses 2:10. Sino es para complementarnos. Ahora, ¿son complementaristas? No, porque la definición de complementarista va por un lado que en Génesis 1 y 2, ya vamos a ver otros pasajes, pero al menos en Génesis 1 y 2, uno lo que puede ver es un sentido de equipo, pero intenso. O sea, la identidad tenía que ver con ser hechos creados a imagen de Dios, fueron puestos como equipos y a ambos se les delega eso. Y no hay distinción. No. En el mandato, entonces Dios los creó, hombre y mujer los creó, a la imagen de Dios los creó. Claro. Para que dominen. O sea, ambos. No hay esa distinción. Y si fuera tan importante para Dios, creo que lo hubiera dicho. Sí, totalmente. ¿No? Es más, vamos a Génesis 3. Porque si hablamos acerca de sentido de equipo, lo que más vemos que se rompe es el sentido de equipo. El sentido de equipo. O sea, ese es el enfoque. Exacto. Lo que uno ve en Génesis capítulo 3 no es se rompieron los roles. Ajá. Porque ahí donde un montón de, ¿ves? Eva habló con la serpiente porque Adán no cumplió su liderazgo. Y empiezan a hacer inferencias cuando en realidad lo que está narrando desde el punto de vista del hilo conductor de Génesis es, mira lo primero que se rompe. Se cubren. En un equipo no hay secretos. En un equipo no hay nada oculto. El concepto de ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Tenía que ver con una absoluta vulnerabilidad donde no tengo miedo del otro. Conocían y eran conocidos. Somos y no un había equipo, problema. Un equipo pleno. Lo primero que se rompe es ese sentido de equipo, donde no solamente se rompe por la pérdida de este sentido de que se cubren, ¿no? Sino que se culpan. Siempre se está buscando culpar al otro. No, que fue el problema de ella. No, es que fue la que tú me diste, etcétera, etcétera. Lo que se quiebra absolutamente es este sentido de equipo. Sí. Y veamos también las consecuencias que dicta Jehová. Dice, el versículo 14 es la serpiente. Pondré enemistad, versículo 15. A la mujer dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Hay personas que dicen, esto es el mandato de Dios y esto es como Dios quiso que se manejaran las cosas. Entonces dice, los roles, ¿ves? Ahí viene, más claro que el agua. El problema es que estos son cosas que Dios está diciendo como consecuencia. Claro. Entonces, es decir, esto no era parte del plan de Dios. Porque más adelante al hombre dice,
maldito será el suelo por tu culpa, con el sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida, la tierra te producirá cardos y espinas. O sea, no tenemos problema con decir, ves, el trabajo y el sudor de tu frente, todo eso es una consecuencia de la caída. Ajá. Pero cuando vemos al versículo 16, lo que dice la mujer, queremos decir, ves, así debe de ser. Claro. Y aquí tenemos que entrar también al texto. Sí. Hay un tema. Ese es de los pasajes más complicados de traducir. Sí. Hay un comentario que hizo Tim Mackie acerca de este pasaje, el versículo 16. Muy interesante. Cuando lo vi, me llamó mucho la atención. Hay algo aquí. Porque hay personas que dicen, ¿ves? O sea, por eso las mujeres tienen dolor cuando tienen hijos. Lo que dice Mackie, y estoy viendo aquí si las notas de Net Bible dice algo en cuanto a eso, pero lo que dice Mackie dice, hay una palabra muy adecuada para parto. Y esto quizás tiene más que ver con concepción, porque en hebreo es tu dolor y tu concepción. Sí. Y posiblemente esto tiene que ver con la violencia entre los géneros. El hecho de que, porque la próxima cosa que ves en Génesis capítulo 6, ¿no? Los hombres, los seres espirituales tomando a las mujeres. O sea, ves mucha violencia ahora entre géneros. Y posiblemente estaba hablando acerca de, o sea, este tema de violación, o sea, como que ya ahora la mujer es un objeto. Y después dice, y tú o tu deseo será por él, ¿no? Sí. Estaba leyendo algo que interpretó eso, desearás a tu marido y él te dominará. Como tu mujer tienes tanto amor, pero tu esposo va a aprovecharse de ese amor. El problema también, otro tema de traducción, el deseo, desearás a tu marido, esa palabra también solamente aparece en un lado, en otro lado en la escritura, que es en Génesis capítulo 4. Cuando Dios está hablando a Caín y dice, el pecado está a la puerta, su deseo es por ti. Sí. Y tiene que ver con yo quiero apropiarme, quiero tomar, quiero devorar, así como un animal. Entonces, aquí está hablando más de nada de una lucha. Una lucha. Bueno, las notas de Net Bible lo explica muy bien. El Señor lo que está anunciando es una lucha, un conflicto que va a haber entre hombre y mujer. No tanto el hecho de que, tú estás sobre esto y el otro, tú mandas y la parte femenina se somete en silencio y punto. ¿Por qué? Porque ¿qué se rompió? Sentido de equipo. Cuando en un verdadero equipo no hay lucha de poderes. Y esto es el tema también. Versículo 16. Desearás a tu marido. Ok, lo entendemos como ese deseo de usurpar. Pero dice, y él te dominará. Eso también es una consecuencia. No era parte del rol, porque el rol era sentido de equipo. El dominar, el usar tu fuerza, tu intimidar a tu mujer y tratar de llamar eso el plan original y eterno es distorsionar todo. Distorsionar, porque aquí en 3:16 dice que una de las consecuencias de la caída es una dinámica entre hombre y mujer de dominar y querer dominar. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí, o sea, el que aparezca ahí no significa que ese es el plan de Dios. Esta es la consecuencia del pecado. Para poder ver el modelo original, por decirlo de alguna manera, tenemos que ir a Génesis 1 y 2. Y en Génesis 1 y 2 vemos un sentido de equipo, una identidad como criaturas hechas a imagen de Dios, donde como comunidad, como equipo, trabajan y se complementan. No hay una idea de líder y ayuda, ya lo explicamos qué es el concepto de ayuda. Si vamos a Génesis 1 y 2, vemos uno podría decir, y quizás adelantándonos al próximo episodio, con Génesis 1 y 2 la posición correcta sería la igualitaria. Pero aún así, no es tan así. Porque el concepto de igualitario, como se pretende justificar, es que no hay ninguna distinción. Y claro que las hay.
Claro. Porque si no hubiese sido, aún en la creación, ni siquiera hubiesen recibido nombres distintos. Uh-huh. ¿Viste? Entonces mira, son iguales, pero hay diferencias. Y es un poco lo que vamos a hablar la próxima semana. Pero creo que era necesario partir yendo al modelo original. Uh-huh. Y creo que ahí es donde uno dice, oye, entonces quizás las categorías que nos ofrecen o en los cuales nos tenemos que... ¿Y qué eres tú? Yo lo he escuchado en otras categorías. Yo soy calvinista porque ni modo de ser arminiano, no lo puedo ser. O prefiero una teología que enfatice más la soberanía de Dios que la responsabilidad del hombre. Y es como que constantemente van en unas dicotomías falsas. Sí. Yo creo que si algo podemos rescatar del episodio de hoy es quítate de esa dicotomía. Y mira el modelo original a la luz de Génesis y vamos viendo un concepto mucho más profundo y que nos impulsa a nosotros, porque hoy en Cristo tenemos la posibilidad de recrear ese modelo original. Sí, totalmente. Y creo que también hay una cuestión de individualidad, donde tanto hombre y mujer responden ante Dios. Ahora, yo creo que Claro. o sea, una sociedad... supongamos de que la cosa fuese como dicen los complementaristas en Génesis. Adán no tendría razón de preguntar a Eva acerca de lo que ha hecho. Le dio a Eva la oportunidad individual de responder por su pecado. Le dio la oportunidad a Adán de manera individual a responder por su pecado. Y los dos echaron la culpa a otra persona. O sea, estás diciendo, sentido de equipo no anula la responsabilidad personal. Exacto. Jehová no dijo, Adán, como sacerdote de esta familia, ¿qué has hecho? Ahí donde se derriban esos estereotipos que no sé de dónde salen. O sea, si hubiese sido así como tú dices, la culpa solo es de Adán, porque él era el sacerdote de ese primer matrimonio. Y él tendría que haber estado ahí y no sé. Y amigo, son muchos los que enseñan esto. Y vuelvo a repetir, nuestro corazón responde que conceptos distorsionados en cuanto a qué tiene que ver o cuál es mi esencia como hombre y mujer, no solamente a nivel matrimonial, a nivel de sociedad, a nivel laboral, a nivel de iglesia, ha llevado a distorsiones tan grandes. Hemos visto mujeres abusadas por hombres que le dicen tú te tienes que someter. Hemos visto matrimonios quebrados por una idea de un igualismo, un igualitarismo donde, como yo estuve con mi hijo 3 horas, ahora te toca a ti 3 horas. Como tú hiciste esto, ahora me toca a mí. Y es como una constante lucha de deudas. Como tú me debes, entonces ahora me pagas. Ahora como yo hice, ahora tú también tienes que hacer. Y eso es cualquier cosa menos el modelo que Dios creó. Claro, y eso es una descripción perfecta de Génesis 3:16. Exacto. O sea, esa lucha de poder, esa lucha de querer dominar y definir cómo se van a hacer las cosas, creo que definitivamente, o sea, estamos viviendo eso. Sí. Pero creo que cuando entendemos cuál es nuestro rol, cuál es este tema de sentido de equipo, o sea, y como tú dices, sentido de equipo no significa de que somos diferentes por esencia. Sentido de equipo no significa de que todos tenemos el mismo, hacemos la misma cosa. O sea, sería ridículo un equipo de fútbol donde todos son delanteros. No, o sea, pero tampoco sería, como tú no eres delantero, no eres parte del equipo. Claro. No, tampoco. O yo soy mejor porque soy delantero y tú eres defensa. No, tampoco. Porque me gusta el fútbol. Yo soy lateral y me quedo en la línea. Oye, nos están atacando. Un problema de ustedes. Yo soy lateral, claro. Yo solamente corro por aquí. Y no. O sea, y creo que eso es donde queremos ir la próxima semana. Sí. Meternos un poquito, quizás una forma de entender, quizás una palabra menos compleja, tiene que ver con función. Sí. Porque nadie que es un lateral en su casa camina por la orilla, porque en la cancha también camina por la orilla. No, es una función que cumplió, nada más. Pero quizás hemos elevado ciertas cosas, roles los hemos igualado con identidad y ahí empieza mucha distorsión, ¿no? Creo que personalmente, si podemos llevarnos eso, sentido de equipo, donde hemos sido creados a imagen de Dios, nuestra identidad como seres humanos, hoy en Cristo ser hijos de Dios y tenemos la misma responsabilidad que tuvo Adán y Eva, de ser los representantes de Dios
hoy acá. Por eso extendemos el reino de Dios. Y ahí está nuestra esencia. Ahí está nuestra identidad. Eso es lo que yo soy. Y creo que cuando uno empieza a ver ahí, las cosas se empiezan a ordenar de a poco. Sí. Déjenos sus preguntas. Por favor, en Spotify Los hay leemos. opciones. Los leemos, nos va a ayudar. Y gracias por constantemente animarnos con mensajes. Esperamos que este tema pueda ser de ayuda. Y bueno, estamos recién empezando. Sí. Así que... Bueno, nos quedamos con la subordinación eterna del Hijo. Esa, Lo vamos a hablar sí, después. claro, porque yo creo que... perdón, cuando nos metamos ahí, tiene que ver con función. Sí. Bueno, pero Ajá, ¿cuál es el correcto. rol y cuál es la Sí. función? Porque hay una idea, ¿la dejamos picando? La dejamos picando. Hay una idea de que hay una igualdad en esencia, se le llaman igualdad ontológica, pero una economía funcional. O sea, son iguales, pero con funciones distintas. ¿Y cuál ha sido la función de Jesús? Ser el Hijo eterno. Por lo tanto, ha estado subordinado al Padre eternamente. Y si ese es el modelo para un matrimonio, entonces hay una... Y ahí empezamos con A mí cosas. me suenan los puerquitos de granja de animales. Todos somos iguales, ¿Vale? pero algunos son más iguales Más que otros. iguales que otros. Bueno, buen libro recomendado, La granja de los animales de George Orwell. Muy bien. Nos vemos próximo jueves. Hasta luego. Dale, gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.